Bienvenidos a mi casa en la ciudad de Atlanta. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Bueno, 6 meses de la pandemia, ¿no? Mirando para atrás, podemos decir que mucho hemos aprendido, pero no podemos ignorar la cantidad de infectados y las muertes también. La diferencia de los países, algunos con números muy altos, más allá de la incidencia del número de población que tengan, también tiene que ver con la respuesta, con la concientización que tuvieron sobre este proceso y cómo enfrentaron. Es decir, la pelea total de economía, cerramos la economía, cerramos los países o nos dedicamos a luchar en contra del virus. Y ahí viene también la capacidad médica y sanitaria de cada país. Algunos se puede dar el lujo de decir, bueno, nuestro sistema sanitario es mucho más fuerte y si hay gente que necesita atención lo podemos hacer, otros no pueden hacerlo. Bueno, pero lo que sí sabemos es que mirando hacia el futuro, hemos aprendido muchísimo en estos 6 meses sobre este nuevo coronavirus, y hago hincapié en la palabra nuevo, que es la enfermedad del COVID-19. Vamos a hablar con el doctor William Shockley, que es profesor asociado de medicina en la división de neumología y cuidados intensivos de la Universidad Johns Hopkins, quien habla perfectamente español. Doctor Shockley, ¿cómo le va? Muy bien, y muchas gracias por tenerme hoy en el show. Quiero preguntarle, ya que es absolutamente bilingüe, hoy la autoridad máxima, digamos, en el caso de infectología, el doctor Anthony Fauci, dijo que los ciudadanos de Estados Unidos necesitan hunker down. Esa fue la expresión que él utilizó. Hunker down en este otoño e invierno, porque la situación va a empeorar. ¿Qué significa to hunk down? Bueno, el doctor Fauci tiene mucha razón. Una de las cosas que ha funcionado en la pandemia de COVID-19 hasta ahora ha sido el distanciamiento social, el tener que pensar en nuestras normas sanitarias, el utilizar máscaras, si es que uno tiene que salir, la limpieza de las manos, el tratar de evitar reuniones o digamos, que las personas se junten así de manera social o para eventos. Y cuando el doctor Fauci habla acerca de hunker down, es eso exactamente, y sobre todo ahora en el otoño, que estamos esperando que hay una posibilidad muy alta que exista una segunda ola de COVID-19. Entonces es muy importante que continuemos con las medidas que hemos estado haciendo hasta ahora del distanciamiento social, digamos, de buscar casos, de entender la epidemiología y la casuística de casos de COVID-19 y de esa manera poder hacer ajustes a nuestras, a nuestras medidas de protección, sea tanto pensar en lockdowns nuevamente, pensar, digamos, en poner, en cerrar escuelas si es necesario, o, digamos, otras medidas que hemos estado utilizando. Claro. Pero eso es lo importante. Yo creo que este proceso es muy dinámico y debemos entender que la salud de todos nosotros depende de la salud de cada uno de nosotros. Yo recién decía, mirando hacia atrás, con los números de muertos y de infectados, etcétera, mirando hacia el futuro con la información que tenemos, y pensé en este momento, doctor, mientras usted decía, claro, el doctor Fauci se está refiriendo al otoño y el invierno del hemisferio norte, porque ahora estamos Exacto. terminando el verano, que oficialmente termina el 21 de septiembre, o el 22, depende de quién lo vea, pero nosotros, por el tema del colegio y demás, 2 de septiembre, Labor Day, el Día del Trabajo, es extraoficialmente el fin del verano y se nota la noche, está mucho más fresco a la noche. No sé si usted en Maryland lo nota también, pero la noche está Sí. mucho más fresco durante el día, ¿no? Ujú. Ahora, yo decía, mirando hacia atrás, la pandemia se declaró en marzo. El hemisferio sur terminaba el verano en marzo. Entonces Argentina, no sé Perú, porque Perú tiene otro tipo de clima, pero Argentina, Chile, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, sobre todo Argentina y Chile e Uruguay, vieron el fin del verano en el mes de marzo y ya pasaron el otoño y el invierno. Ellos enfrentaron la epidemia de la gripe típica del invierno con los resultados que se podían esperar. ¿Qué podemos aprender del otoño y el invierno del hemisferio sur acá en el hemisferio norte? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, por un lado hay dos cosas que hay que separar.
Uno, que el COVID-19 o el virus SARS-CoV-2 es nuevo y había mucha gente susceptible. Por eso es que cuando la pandemia llegó a Latinoamérica, hubo un aumento de casos muy rápido en ciudades como Lima, como Buenos Aires, como Río de Janeiro, en varias ciudades en donde hay una población muy alta y también muchos viajeros. En otras partes digamos, del país, en muchos países latinoamericanos, yo puedo hablar acerca de Perú, en donde yo también hago trabajo de investigación, se vio un aumento muy rápido de casos en Lima, en la capital, que subió en marzo, abril, y cuando hubo, digamos, la medida de hacer la cuarentena y el cierre, así un lockdown total, hubo una casística muy baja en varias otras ciudades. Mm. Y eso se vio muy claro, ¿no? Que hubo una baja grande. Y eso también afectó mucho de la epidemiología usual que vemos en otras enfermedades respiratorias, virales, inclusive hasta bacterianas. Y se vio una casística muy baja de virus en niños y también en adultos, sea la Y influenza, sea la RSV, perdóneme pero que lo una vez que interrumpe, ya doctor. bajó, que se cerraron, que se cerró, o que se bajó, digamos, las reglas de distanciamiento social y todo eso, hemos comenzado a ver un aumento de casos en junio, julio y agosto en varias ciudades como Arequipa, como Cusco, en zona de Puno, en donde habrá habido una subida muy grande de casos y han tenido que hacer otro cierre y medidas más drásticas para evitar esta subida. Yo cuando usted hablaba, doctor Checkley, pensaba que esos meses es el invierno, sobre todo cuando hablamos en junio, julio, agosto, el invierno en el hemisferio sur. Ahora, Sí. en ese momento, todavía el confinamiento, la gente estaba con miedo y no estaba esta pelea política en el sur que tenemos desde el Ujú. principio en el norte, de los que descreen que esto es tan serio como lo es. Sí. Y ahora sí, al hemisferio norte los agarra realmente cansados, Ujú. porque ahora sí va a ser más complicado, yo creo, que en el hemisferio sur, porque allá fueron más obedientes al principio, porque había muchísima mayor incertidumbre, Ujú. hasta que las posiciones se tomaron y dijeron, estamos los que creemos y los que descreemos. Y después vino el cansancio de los que creían también, porque las economías empezaron a sufrir. Pero ahora ellos entran en el verano, entonces tienen una posibilidad un poco mejor que, o en el verano o en la primavera, ¿no? Una posibilidad mucho mejor que la nuestra. Nosotros acá en Estados Unidos, y me gustaría saber bien en el hemisferio norte, ¿cómo podemos distinguir si es influenza o si es COVID lo que nos está dando en la temporada en que podemos esperar a las dos a la vez? ¿Cuál es la sintomatología que las distingue? Bueno, va a ser más difícil separarlo por sintomología y aquí es en donde las pruebas es lo más importante y va a ser crítico aumentar nuestra capacidad de hacer pruebas. Ha habido, digamos, ahora en día ya tenemos un mejor desarrollo y muchos distintos tipos de pruebas y también pruebas que dan resultados a un tiempo más veloz. O sea, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, en mi hospital, en Johns Hopkins, teníamos pruebas que demoraban varios días en resultar y a medida ya ha pasado la pandemia, a medida hemos transcurrido los meses, hemos encontrado mejores pruebas que te responden en un tiempo muy rápido, ¿no? Estamos hablando ya en cuestiones de horas, no en días, para tener una respuesta. Yo creo que eso va a ser lo más importante, el mejorar nuestra habilidad de hacer pruebas y poder separar COVID de influenza. Lo otro que también es muy importante dentro de la mitigación de influenza es el continuar haciendo educación y también promoviendo la salud pública, que es, digamos, vacunación en influenza. Sabemos que la vacunación en influenza es eficaz y sabiendo que este otoño e invierno vamos a estar sufriendo
de esta, digamos, de tanto influenza como coronavirus. Acá es muy importante el empujar la vacunación por influenza, sobre todo en poblaciones susceptibles y en poblaciones que tienen más riesgo de tener más riesgo de enfermarse. Probablemente hemos aprendido a tomarnos más en serio el tema de la higiene personal, el lavado de manos, el no tocarnos, el no saludarnos, el usar barbijo que antes, o tapabocas que antes no lo hacíamos. Y entonces algo de esta pandemia habremos aprendido que tal vez impacte positivamente en la temporada de influenza que está todos los años. Pero la influenza tiene varias cepas distintas y por el momento el COVID-19 o el SARS-CoV-2 tenemos en realidad una mayormente y la posibilidad entre signos de pregunta de la cepa Wuhan y la cepa Beijing, ¿no? Ujú. Creo que tal vez algunas cosas nos van a beneficiar el haber transcurrido esta pandemia y en otras vamos a encontrarnos sin vacuna y con este problema. ¿Cómo observan en Johns Hopkins, especialmente usted, ya que se dedica a la neumonología y a cuidados intensivos, cómo observan la asiduidad para recibir a pacientes en el hospital? Porque ha bajado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en estas últimas semanas. Sí, una de las cosas que notamos y que hemos notado, ¿no? Si comparamos cuando comenzó a subir los casos en marzo, con lo que hemos visto ahora recientemente entre julio y agosto, una de las cosas es que los números están más bajos, definitivamente en Maryland, pero también la severidad de los casos también ha reducido. Hay varios factores que pueden explicar eso. Uno, ya tenemos algunas terapias y opciones para mejor tratar a los pacientes en los hospitales. Eso incluye aquellos que ya tienen, que requieren de oxígeno suplementario, que están bajo ventilación mecánica. Tenemos tratamientos como Remdesivir, el uso de corticosteroides. Estamos también utilizando posicionamiento prono en pacientes intubados y también en pacientes que aún no están intubados. También hemos aprendido mucho acerca de cómo manejar la oxigenoterapia y cómo pensar en cuándo debemos escalar la terapia, pensar, digamos, si es que necesitan ventilación mecánica o no. Y todo eso ha ayudado muchísimo con el manejo de pacientes en los hospitales. Mm. Recién dijo usted, doctor, eh, posicionamiento prono. Correcto. ¿Qué es? Bueno, eso significa el echarse boca abajo en vez de estar boca arriba. Y Ah, el estar boca abajo ayuda a reducir la compresión que tienen los pulmones, porque ya quita el peso del corazón ajá, y previene que el diafragma y que el abdomen empuje el diafragma y que comprima más los pulmones. Entonces ajá, uno al echarse boca abajo ayuda a mejor arear los pulmones. Eso a ajá. su vez ayuda a mejorar la oxigenación y también los pacientes se sienten mejor, la tasa respiratoria disminuye y también eso puede ayudar a reducir la cantidad de oxígeno suplementario que uno pueda necesitar. Y entonces es solamente, en este caso, hablamos de aquellos que están entubados o también aquellos que no están entubados. Eh, ayuda en estos momentos, la mejor evidencia existe en aquellos que están intubados y tenemos estudios que han demostrado que aquellos que están en posicionamiento prono tienen mayor chance de sobrevivencia que aquellos que no. Ah, qué Y eso interesante, ya se ha eso nunca lo había vuelto escuchado. estándar. Pero en pacientes que no están intubados, y que pueden echarse boca abajo. Se ha visto una mejoría también en su oxígeno, en reducir la tasa respiratoria, y lo estamos utilizando. No hay evidencia para decir si es que mejora desenlace, sea el prevenir una intubación y ventilación mecánica o reducir mortalidad, pero ya las observaciones en hospitales ha sido que al echarse boca abajo, sí hay una reducción en la cantidad de oxígeno que uno necesita y también en la respiración. Pero lo que sí es muy importante es que uno requiere de monitoreo cuidadoso.
en estos casos. Entonces requiere el chequear el oxígeno con un pulso oxímetro de manera continua en caso que haya una deterioración. Pero mientras no es, todavía no es, digamos, una terapia estándar, se está utilizando porque hay buena evidencia empírica que está ayudando. Bueno, doctor, usted está en el Johns Hopkins, que es en la ciudad de Baltimore, es una de las autoridades médicas más importantes del mundo. Le voy a leer una información que salió hoy de los CDC Ujú. y me gustaría que usted me dijera si es representativo de lo que ustedes observan en la sala de emergencias o en el Hospital Johns Hopkins. La tasa de mortalidad por COVID-19 es menor al 1%. Eso es un hecho, excepto para los mayores de 70 años. Como se había dicho en un primer momento, esto lo indica los CDC. Ujú. Los números dicen que el 0,003% de niños y menores de 18 años infectados mueren por COVID-19. 0,003. Para aquellos que tienen entre 20 y 49 años, 0,02%, todavía bastante bajo. Los números suben a la gente que tiene entre 50 y 69 años, con una tasa de mortalidad del 0,5%, un medio por ciento. Y aumenta más en los mayores de 70 años, escuche la cifra, 5,4%. Ujú. Qué contraste tan significativo. Esto estoy hablando de muertes, ¿no? ¿Ustedes es más o menos así lo que ven en el Johns Hopkins o hay algún sector que No, se es destaca más? similar, es claro, ya lo hemos visto con la epidemiología de COVID-19, que la casuística es mayor en adultos y que también la severidad y la mortalidad es mayor en adultos mayores. Y lo que ha dicho usted es exactamente lo que hemos visto también en nuestro hospital y lo que se ve a nivel nacional y lo que se ve a nivel mundial. Está bien, las cifras entonces son representativas de todos lados. Claro, han muerto más de 190.000 personas ya en Estados Unidos y hay más de 6 millones de contagios en este país. Entonces, eh, usted que su área de interés también es la respiración artificial, ¿no? O la Ujú. respiración mecánica. Al principio se hablaba muchísimo de la necesidad de conseguir respiradores mecánicos para los hospitales porque parecía que era la solución. Después se dieron cuenta que en realidad no, que pasaba por otro lado, porque claro, vamos aprendiendo cada vez más cosas y se trata de distinta forma, pero puede confirmar que en realidad cuanto antes uno acceda a la atención médica, más posibilidades tiene de no complicarse y de sobrevivir. Eso es absolutamente correcto. ¿Por qué? Porque, digamos, hay terapias que podemos implementar muy temprano para evitar el desarrollo digamos, de falla respiratoria. Cosas tan importantes como dar oxígeno suplementario, digamos, si es que uno ya tiene que recibir oxígeno, está recibiendo oxígeno suplementario, ya tenemos terapias que pueden ayudar, corticosteroides, que parece reducir la inflamación y reducir el riesgo de mortalidad. Sabemos acerca de antivirales como el Remdesivir, que también al parecer ayuda a reducir la severidad y reduce el tiempo en el hospital. Entonces es muy importante el identificar cuándo existen esos signos de alarma que requiere que uno vaya al hospital para tratamiento a tiempo y tratamiento adecuado. Entonces uno ¿Cuál pensar, es? digamos, en todos esos signos de alarma, dificultades para respirar, falta de Claro. aire, el que, digamos, desorientación, confusión, todas esas cosas muy importantes reconocerlas temprano y de esa manera poder dar terapias y evitar problemas y mortalidad. Probablemente ahora que viene la temporada de la influenza, el factor más destacado deberá ser la dificultad para respirar, ¿no? Porque uno puede tener influenza, pero no necesariamente manifestar una dificultad respiratoria. Bueno, no, eso lo vemos como un problema también en la influenza. Hay mucha gente que Ajá. viene al hospital y que tiene esa dificultad en respirar y por eso es que
aún vemos muchísimas muertes anualmente en los Estados Unidos por influenza, ¿no? Claro. Vienen con falla respiratoria, terminan en cuidados intensivos requiriendo ventilación mecánica. ¿Podría ser la tos seca tal vez uno de de las evidencias más claras que no se trataría de una influenza sino de COVID-19? ¿O tal vez el tema de la falta de gusto y de olfato y el no tener mucosidad, pero sí un estado febril, ¿no? Dicen que la fiebre viene primero con el COVID-19, mientras que con la influenza por ahí viene una indisposición, ¿no? Por ahí un estado de mucosidad, dolor de garganta, que eso no aparece primero en el caso del COVID-19. Yo creo que por lo general no va a haber una regla clara de poder ayudarnos a distinguir COVID de influenza. Aquí yo creo que nuevamente voy a resaltar la importancia de las pruebas. Claro. Eh, pero lo que dice es de una manera cierto que dado que ya influenza ha estado presente, a pesar que hay siempre cambio de cepas, aún tenemos una cierta cantidad de anticuerpos que probablemente ayudan a reducir ciertos síntomas o quizás, pues, bueno, la vacuna también juega un rol muy importante en lo que es el prevenir síntomas más serios. Y lo otro también es el hecho que, dado que existe un cierto nivel de inmunización contra influenza, eso también da lo que conocemos nosotros como herd immunity, que previene esas infecciones más serias. La inmunidad en manada. Claro, exacto. Inmunidad en manada, correcto. Me gustaría aprovechar la oportunidad de que usted tiene experiencia en el hospital, en Johns Hopkins, y nosotros hablamos mucho de cómo llegan los pacientes, pero yo me pregunto si a veces la gente, los médicos prefieren no contar situaciones traumáticas para no causar el pánico, ¿no? ¿Cuál es una imagen habitual de un paciente que llega con complicaciones de COVID-19 al hospital? ¿Es realmente dramático y traumático como llegan en su momento? Porque hay gente que dice, es terrible lo que pasé. Aquellos que sobreviven, los dolores musculares, la imposibilidad de respirar, no se lo deseo a nadie, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la descripción de un caso complicado? Bueno, esa es también otra muy buena pregunta. Y lo que sí voy a decir es que hay varias distintas trayectorias, pero para casos complicados, o aquellos que llegan ya con una alta necesidad de oxígeno suplementario, o que están en el hospital y a medida va pasando el tiempo en el hospital, aumenta la necesidad de oxígeno suplementario. Lo que ocurre es que existe, digamos, y existe una respuesta inflamatoria aguda que empeora los síntomas, causa, digamos, ya comienza a causar el problema del distrés respiratorio, sea por problemas de edema pulmonar y, digamos, que afecta, digamos, el cambio de gases. Yo creo que mucha de esa inflamación también conlleva a problemas sistémicos, sean problemas ya de fallas de órganos que requiere, digamos, la intubación, que va a requerir de apoyo, de soporte vital, como diálisis en el caso que haya falla renal, y también otros problemas que existen si es que hay fallas hematológicas, si que bajan las plaquetas, o si es que hay otras anormalidades. Entonces, una de las cosas que vemos en COVID-19, que es muy similar de lo que hemos visto en otros marcos críticos, es que existe este patrón de enfermedad crítica que conlleva a, digamos, un sistema inflamatorio que lleva, digamos, a una inflamación sistémica y que eso causa problemas de falla multiorgánica, desgaste muscular, también causa problemas de debilidad respiratoria. Entonces, esto es por eso que muchos de los pacientes que dicen que han pasado por un caso de COVID-19 con enfermedad crítica tiene muchos problemas. Y Hmm. no solo eso, sino que estando en la unidad de cuidados intensivos, uno también está expuesto a tener que recibir, si es que está intubado, está recibiendo altos niveles de sedativos,
altos niveles de analgésicos, que también tiene un efecto Claro. en la manera que digamos que nosotros, o sea, obviamente no estamos sedados, analgésicos, causa delirio y causa varios tipos de problemas que esto puede conllevar a ansiedad, a depresión después de la recuperación Mm. y también a un estrés Postraumático. postraumático. Mm. Entonces, muchas de estas cosas, el cuidado crítico en sí, en los sobrevivientes, puede tener problemas a largo plazo. Mm. El oxígeno, inclusive la baja de oxígeno, la hipoxemia en sí, puede conllevar digamos, a problemas cognitivos que también se manifiestan a largo plazo. Claro. Entonces, si estamos hablando que ahora en el hemisferio norte viene la temporada del frío, que es cuando aparece la influenza por las características típicas de esa temporada, porque estamos en espacios cerrados habitualmente por el tema de que queremos estar calentitos y que la gente que se moviliza en medio de transporte masivo, están las ventanas cerradas, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿puede uno llegar a desarrollar COVID-19 e influenza a la vez? Es decir, la gripe y COVID simultáneamente. ¿Existiría la posibilidad? Y por otro lado, ¿cómo responde el sistema inmunológico si uno tiene COVID-19 y a la vez, si es posible, la influenza? Debe ser devastador para el sistema inmunológico. Bueno, han habido estudios que han examinado el rol de patógenos en neumonía y en varios estudios se encuentran que existe más de una infección y pueden ser combinaciones virales y bacterianas. Quizás una sea antes que la otra, quizás son simultáneas. Entonces, no veo por qué no podría haber la posibilidad de tener las dos infecciones. Entonces, yo creo que es Mm. algo que es probable. Entonces, y es verdad, yo creo que alguien que tiene dos infecciones potencialmente podría tener más chances de complicaciones. Y existe el hecho de que cayendo por una enfermedad uno sea más vulnerable a caer ante el otro virus o Correcto. no Y eso lo tiene vemos con correlación. influenza. Eso lo vemos Ah, con influenza. Existen casos en donde pacientes llegan con influenza al hospital y desarrollan una infección bacteriana o pueden desarrollar también una infección fungal digamos, de a lo hongos. largo de su hospitalización. Sí, correcto. Mm. Doctor, la pregunta final es, escuchó al doctor Anthony Fauci que dijo que probablemente no veamos una vida normal como la teníamos antes hasta el final de 2021. ¿Qué le parece? Bueno, si algo, yo creo que el doctor Fauci tiene razón y nos podemos apoyar en la historia. Si regresamos a ver pandemias similares en el pasado, yo pensando en la pandemia del 1918 de influenza, uno ve que hubieron varias olas o brotes de influenza a lo largo de un periodo de año y medio. Entonces, apoyándonos en la historia, lo que hemos visto con otras epidemias respiratorias, eso es muy posible. Y Yo quería además, regresar a un punto que usted sí, dijo acerca de qué podemos aprender de lo que se vio en el hemisferio sur ajá, y cómo lo podemos utilizar. Y eso también regresa al mismo punto que dijo usted del doctor de Fauci, de la importancia de hunkering down. Si una de las cosas que se vio en aquellas ciudades en donde el COVID-19 aún no había llegado digamos, aún no había llegado y había penetrado, las cuarentenas, el distanciamiento social, eso ayudó muchísimo a reducir las chances de transmisión. Yo trabajo en una zona al sur, sureste de Lima, en Puno, Perú, que está a altura, y ahí habíamos visto muy pocos casos entre marzo y junio. Y a medida se fueron relajando a medida se fueron relajando las reglas y las restricciones, fue donde hubo la subida.
Pero durante el tiempo de marzo y junio, en donde estaba la cuarentena y estaba, digamos, las reglas en sitio, lo que sí vimos es que hubo una muy baja, es más, era un estudio de neumonía que estábamos haciendo y básicamente no hemos visto ninguna neumonía en el grupo, en el grupo de participantes que estamos siguiendo. ¿Y Entonces eso es muy importante, eso lo de hunkering down, mantener, digamos, pensar en esas restricciones que nos van a ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19, pensando en distanciamiento social, el uso de máscaras, la higiene y tratar de prevenir esos eventos grandes. Y el doctor está hablando de la región del Puno, estaba chequeando a ver a qué altura estaba, alrededor de 3.800 metros, y recuerdo que se hablaba que más de 2.500 metros de altura se había observado una menor incidencia de coronavirus, pero evidentemente se muestra que con la relajación de las medidas de cuarentena, aún en altura, el contagio aumentó. Por lo tanto, Correcto. se puede concluir que la altura no tiene nada que ver, que realmente fue una Eso es anécdota. sí, eso es una posibilidad. Claro, es una posibilidad, perfecto. Seamos un poco más cuidadosos como el doctor y dice la palabra posibilidad. Excelente, doctor. Nos deja con muchos datos para pensar, sobre todo cómo encaramos esta nueva etapa. Los que estamos deseando que bajen las temperaturas, tal vez en un mes estaremos deseando que vuelvan las temperaturas altas. El doctor William Checkley, médico, profesor asociado en medicina en la División de Neumología y Cuidados Intensivos de la Universidad Johns Hopkins, hablando con nosotros desde el estado de Maryland. Que tenga un buen fin de semana, doctor. Gracias por su tiempo. Igualmente, y muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, igual. Se dan cuenta, ¿no? Lo importante que es hablar con científicos y no con políticos, con científicos que realmente son estudiosos y en instituciones de tan alta reputación como la Universidad Johns Hopkins, que pueden poner en un lenguaje simple esta situación pero tan límite que justamente habla de la diferencia entre la vida y la muerte y depende de nosotros. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Buen fin de semana. Nos vemos en el próximo encuentro digital CNN. Chao.